Buenas tardes, mi nombre es David Terbovic y soy ingeniero de proyecto para Robbins. En Robbins me encargo del diseño de las TBMs, de escudo simple, escudo doble. Es una empresa que ha estado en el mercado en los últimos 8 años y la verdad es que tengo suerte de ser el último, porque bueno, los otros presentadores han hecho un trabajo excelente con los detalles, así que yo puedo saltar los detalles e irme a lo fácil. Voy a hablar acerca del diseño de las EPB y también de las máquinas crossover que pueden prestar múltiples modos de operación. Voy a hablar sobre los componentes básicos primero de las TBMs EPB. Voy a hablar sobre un ejemplo del subte en San Francisco, en Estados Unidos. Luego voy a hablar de las tuneladoras crossover. Voy a hablar también sobre un ejemplo del uso de una crossover en Australia. Y después, si tenemos tiempo, también vamos a responder preguntas. Bueno, el punto principal que me gustaría destacar es que las EPB son una herramienta, es decir, la EPB es un método y la tuneladora es la herramienta. EPB, el balance de la presión, es el método, la metodología, y si la máquina está correctamente diseñada, va a necesitar operadores idóneos, indicaciones correctas y un buen plan en su lugar para mitigar los riesgos. Entonces, podemos causar, como sabemos, problemas y se puede trabar la máquina y demás. Así que no importa de quién sea la máquina, yo quiero que tengan la de Robbins, por supuesto, pero bueno, no importa. Puede ser cualquier otra marca, pero si no cuentan con el plan correcto y las herramientas correctas, van a tener problemas de todos modos. Por eso es importante entender que en EPB hay que mantener al mínimo las perturbaciones del terreno, una presión positiva del frente. Y también tenemos otras funciones dentro de la tuneladora, como sabemos muy bien, el relleno en el espacio anular. Y cuando equilibramos la presión del frente, también tenemos que ajustar la cantidad de material que estamos removiendo. Tenemos que disminuir la velocidad del tornillo y también tenemos que aumentar o disminuir el avance de la tuneladora. Otras cosas a tener en cuenta en esta TBM tiene que ver con el revestimiento, que nos va a dar la reacción en el avance y vamos a tener que utilizar aditivos, un poquito lo que ya escuchamos, para reducir la fricción, reducir el desgaste, controlar el agua y demás. Y además hablamos acerca de esto, ¿no? El acceso a lo que es el frente para mantenimiento. Bueno, en este sentido se repiten un poco las cosas. Este es el esquema típico. Todas las TBM son un poco diferentes dependiendo del fabricante, dependiendo del contratista, como sabemos, y de muchos otros factores. Acá tenemos una vista general y ahora vamos a ver algunos sistemas en particular. Aquí vemos el cabezal de corte que mezcla un poquito, ¿no es cierto?, el material. Si se puede también retirar con el tornillo, si se puede hacer inyección de espuma o si se puede trabajar con polímeros, ya sea en el cabezal o en el muro o también en la cinta o en el tornillo sin fin. Hablamos acerca de distintos diseños de cabezales, así que dependiendo de la geología, el cabezal va a ser distinto, ¿no es cierto? Podemos tener en cuenta qué tipo de máquina es dependiendo de su cabezal. Pero bueno, en este tipo de máquinas se espera un material muy homogéneo por lo general, con baja probabilidad de piedras grandes. Y por lo general trabajamos con este cabezal cuando tenemos geologías en donde las piedras no sean demasiado grandes. Así que tenemos un cortante que, bueno, que lo puede manejar, pero va a depender de la geología, la capacidad del cortante de poder
manejar el material y poder en definitiva después quitarlo de la máquina y no atascarlo y no tener problemas más adelante. Bueno, también tuvimos otra presentación sobre herramientas de corte. Acá de vuelta hablamos de la geología y de los scrapers y de otros dispositivos de corte, simple, twins o también de carburo de tungsteno, como vimos antes. Algo muy importante para que rote y gire el cabezal, además del, obviamente, el sistema que tenemos, tiene que ver con los cilindros. Bueno, por lo general tenemos distintos sellos, además, estos pueden estar lubricados, engrasados. Y el punto más importante del sistema es evitar que la suciedad ataque nuestros equipos. Porque cuando tenemos suciedad en estas piezas, vamos a tener problemas y vamos a necesitar una gran inversión para poder repararlo. Entonces es importante, al igual que la evaluación de riesgos para evitar daños y demás, es muy importante que el equipo de mantenimiento que se dedica a reparar estas máquinas, bueno, tengan en cuenta estos aspectos y estos detalles para evitar justamente tener que desembolsar mucho dinero después. Es un problema que quisiéramos evitar, así que la limpieza es muy importante. La orientación en los sellos también es distinta de fabricante en fabricante. Como les dije, a veces la lubricación puede ser aceite o grasa y por ejemplo, este detalle o evitar que la suciedad llegue a esta pieza. Y después vemos distintos cojinetes o rodamientos que tienen que mantenerse correctamente porque va a depender la rotación de ellos. Son piezas fundamentales y es importante mantenerlos correctamente. Acá tenemos una imagen, fíjense, que muestra los rodillos de esta pieza en particular. También podemos tener sistemas de enfriamiento con agua para evitar que los sellos se sobrecalienten, porque por lo general están hechos de poliuretano, de caucho, y además si tenemos una pieza que genera mucha fricción puede degradar los sellos y en definitiva vamos a querer mantener el sistema correctamente, porque cuando esto también falla estamos en problemas. Así que en este sistema principal tenemos el sistema principal del motor, que es el que transfiere el torque al cabezal, puede ser hidráulico o eléctrico. Por lo general son enfriados por agua. No vamos a verlo en detalle para cumplir con el tiempo, pero básicamente tenemos estas opciones. Cada motor va a transferir un torque determinado dependiendo del diámetro. Cuanto más grande la máquina, más motores vamos a necesitar y más caballos de fuerza. Antes hablamos un poco sobre los cepillos de cola. Bueno, por lo general tenemos 2 o más de estos líneas o filas de estos cepillos que tienen una tolerancia de hasta 10 bar de protección y por lo general son parte de una malla, una construcción o estructura de malla y también tenemos que tener lubricación a través de estos cepillos hacia afuera del revestimiento. No se ve acá, pero bueno, obviamente el túnel estaría aquí arriba y en la última presentación sí se vio una foto en donde se podía evitar que el lubricante o la grasa o el aceite afectara otras partes y pueda generar problemas. Entonces esta es una parte de la cola y cómo se verían entonces las filas de los cepillos. Además, en el escudo y en la parte de la cola tenemos un sistema de ATB, de A más B, para poder acceder al escudo. Bueno, ahí hay muchísima información en lo que tiene que ver con la consistencia, con el relleno, con el grouting. Y esto también va a variar dependiendo de la geología,
del fabricante del relleno. No soy experto en eso, pero son factores a tener en cuenta porque va a depender del proyecto y va a depender de qué sustancias o agentes químicos se utilicen. El sistema de lubricación para, para estas piezas es automático, en secuencia, y hay que asegurarse de que la grasa pase por los cepillos, porque de lo contrario se van a endurecer y esto va a afectar y vamos a tener menos control de presión para este espacio. Bueno, el manejo de las TBMs es muy complejo y tenemos dos sistemas principales. Por lo general tenemos un escudo delantero, uno trasero y tenemos un punto de articulación en el medio. Entonces el escudo puede girar para permitir que la máquina haga correcciones en las maniobras y en la conducción. Y tenemos dos sistemas principales, articulación pasiva, activa. En la articulación pasiva, como vemos aquí, tenemos los rams principales que están conectados al escudo y los sensores están atrás. Y aquí vemos en esta vista que el cilindro de empuje empuja al escudo frontal en la articulación pasiva. Entonces, el escudo va a seguir el túnel excavado y se ajusta la presión en los cilindros para que se pueda direccionar la TBM. Fíjense. Podemos generar incluso una fuerza diferencial bastante elevada, dependiendo de hacia dónde se maniobre. En la articulación activa, aquí vemos que los cilindros están conectados al escudo trasero y tenemos una fuerza con un sello de articulación. Y también se conecta el escudo trasero con el delantero y está activo. Entonces se controla la presión para activamente direccionar la tuneladora. ¿Qué nos da? Esto nos da una distribución de presión más uniforme en el revestimiento de las dovelas. Así que si tenemos curvas muy pronunciadas, por ejemplo, bueno, Robbins prefiere la articulación activa, porque creemos que nos va a dar un mejor control, va a poder limitar las fuerzas diferenciales comparado con la articulación pasiva. Pero recuerden, cada proyecto es diferente y algunos fabricantes van a querer un sistema por encima de otro dependiendo un poco de cada proyecto. El sinfín, bueno, escuchamos un poquito acerca de esto. Acá tenemos algunas especificaciones del tornillo sinfín típico. Bueno, lo principal a tener en cuenta es, dependiendo de la abrasividad y de las condiciones del suelo que vamos a encontrar, se puede generar mucha fricción y calor en el tornillo sinfín, y lo hemos visto en algunos proyectos en donde los clientes no inyectan ni polímeros ni nada para tratar el suelo. Entonces, esta parte sale del extremo y está muy caliente. Incluso vemos que sale vapor de este tubo. Por lo tanto, estamos hablando de un entorno de altas fricciones en donde la TBM EPB necesita obviamente un contexto en donde se controle. Al utilizar aditivos se va a reducir obviamente el desgaste no solamente en el cabezal, sino también en el sinfín, porque el tornillo sinfín tiene placas reemplazables. De vuelta, depende de la geología y depende de cada proyecto. Y tenemos además una caída de presión dependiendo de lo que tengamos a lo largo del tornillo sinfín. Bueno, va a depender de cada aplicación y de la presión. Cuanto más alta la presión del túnel, más largo el sinfín y múltiples tramos son los que vamos a tener que controlar. En cuanto al erector de las dovelas, bueno, distintos tipos también, pero lo más importante es que toma las dovelas, las alinea, las centraliza, y es importante poder hacerlo de una manera ordenada para generar un anillo correctamente. No vamos a ver los detalles. Vimos una muy buena presentación de las diferentes esclusas.
para personal y vemos las diferentes montadas que varían de diferentes diseños de tuneladoras. El primer caso de estudio que quiero presentar es el subte central en San Francisco, en California, paralelo 2,5 kilómetros. San Francisco es un área geológicamente activa, ya sabemos, desde el terremoto de 1806, de 1900. Yo nací en esa área y me acuerdo también del terremoto del 89 y es una zona muy activa, obviamente. Esta es una vista de la alineación del túnel y me muestra algunos de los edificios o de las construcciones a lo largo donde juegan al béisbol los San Francisco Giants, por ejemplo, esta área aquí. Es un túnel de tránsito rápido y este es el túnel actual del que estamos hablando. Un poco sobre la geología del proyecto. Había formaciones de rocas, peñascos, depósitos aluviales en el área. Era bastante complejo y se mostraban diferentes geologías. El diseño de EPB, acá vemos un corte transversal de la tuneladora que tenía EPB gemelas de 6,3 metros con diferentes cabezales de corte de acuerdo a la geología, eran mixtos, y puntos de inyección en el tornillo sin fin a caso de que ingiriera la máquina uno de estos peñascos, estas rocas, y se clavara o tuviera algún otro problema, una frecuencia variable para la cabezal de corte. Aquí vemos una imagen de la tuneladora donde estaba siendo montada con una articulación activa, con grouting para el relleno trasero, donde podremos poner también con una composición de A más M para el grouting, y las brocas de corte también eran intercambiables. Acá vemos la cinta transportadora era sin tener acá un tren para el transporte de los escombros. Si tenemos una cinta continua, tenemos menos requerimientos de ventilación que si lo tenemos con camiones o con trenes, porque ahí no tenemos más escape de diésel. Acá vemos cuáles eran los otros túneles activos en el área y el subte central pasaba por debajo de los túneles de tránsito rápido y otro túnel, y tenían 3,4 metros de cobertura entre los dos túneles y se planificó en el lugar con grouting en caso de que hubiera asentamiento del terreno. Debido a que es un área sísmica, de que estaba todo muy junto, de que nada de esta zona o no querían sacar de servicio ninguna de estas líneas de tránsito, armaron un plan, monitorearon los túneles activos en caso de que hubiera un asentamiento excesivo del terreno. Ahí iban a detener todos los túneles y hacer el grouting de compensación. Y porque había muy buen plan y tenían operadores de tren que realmente estaban prestando atención a lo que hacía, finalmente no necesitaron utilizar ningún grouting de compensación, y las tuneladoras pasaron por debajo de las líneas existentes sin ningún problema, con muy poco asentamiento en todas las líneas. Y esto tiene que ver con lo que yo dije, tener un buen plan y el personal adecuado realmente hizo que este proyecto fuera un éxito. Aquí está el lado de recepción, las dos estaban a la misma vez. Tenemos algunas tasas de avance de las máquinas. Las primeras empezaron el 2 de junio del 2014 y la segunda el 11 de junio del 2014. Una detrás de la otra empezaron a trabajar. Acá podemos ver que tenemos una mezcla de cabezales de corte con los scrapers, también los escarificadores. Vimos que había algunos tipos de máquinas mixtas ya, así que vamos a pasar rápido por esto. Como ya les dije, si tenemos diferentes condiciones geológicas para una máquina, nos vamos a beneficiar de tener estos tipos mixtos. Ustedes ya escucharon sobre esto, que podemos utilizarlo en diferentes modos. Podemos utilizar las máquinas EPB con el lodo bentonítico para los diferentes tipos de roca que podamos tener.
y se puede utilizar un tornillo transportador sin fin o se puede convertir para tener una cinta transportadora. Dependiendo de lo que tenemos en la máquina, adaptamos cómo operamos la máquina de acuerdo a las condiciones del terreno. Ya hablamos mucho sobre el diseño de las cabezales de corte. Uno cambia el diseño en base a la geología que tenemos. Una de las cosas a considerar es que si estamos con roca, y la máquina EPB, hay que mezclar el terreno. Entonces se requiere un torque alto, pero si vamos a triturar roca no se necesita tanto torque, sino impulso, empuje. Entonces es lo que hay que considerar en este tipo de máquina. Como ya también hablamos, queremos que el cabezal de cortos sea diseñado de manera que se pueda utilizar y que sea fácil después de intercambiarlo. Y cambiar la relación de apertura en base al tipo de terreno para tener una máquina más abierta que me da a dar mejor indicación de presión en el frente del túnel que una cerrada. Entonces podemos poner mi teoría de presión en diferentes ubicaciones. Si tenemos un corte transversal de la tuneladora, tenemos el tipo de roca, tenemos mucha fricción en el escudo en el caso de la EPB. Entonces, si rota, hay que cortar de la otra manera, hacia la otra dirección para evitar esto. Si no tenemos tanta fricción, va a rodar la máquina y va a girar rápidamente. Y para hacer un retiro de escombros eficiente, las cabezales de cortes en las máquinas típicamente son unidireccionales para tener una remoción de escombros efectiva en los sistemas de transporte, sea el tornillo o de cinta transportadora. Entonces, estas máquinas pueden hacer EPB u otros modos y se pueden incluir cosas como anillos inclinados o otro tipo de elementos para poder hacer o en ángulo el empuje para mejorar la performance. Otra cosa que ya mencionaron son los requerimientos de torque en base al tipo de máquina. En una EPB se requiere un torque muy alto y una baja velocidad en el cabezal de corte. En una de roca vamos a tener un menor torque y vamos a tener que girar más rápido el cortador. Quizás en este tipo de máquina tienen que tener sistemas de doble velocidad, de caja de cambio de doble velocidad para poder hacer estos cambios para llevarnos a la zona adecuada de acuerdo a la velocidad que necesitamos para el tipo de máquina utilizada. También para los tornillos sin fin, dependiendo de la longitud del túnel, ya vimos que puede operarse en modo EPB, donde está completamente lleno el transportador, o en modo abierto, donde quizás no está completamente lleno o completo. Nuevamente necesitamos tener un control de presión en el tapón del tornillo. En el modo abierto es autosoportante. Y tienen que saber que tienen que girarlo más rápidamente para poder sacar el material y en algunas condiciones podemos tener mayor desgaste. En una máquina de tipo de cruce, quizás podemos considerar convertir la máquina para utilizar una cinta transportadora a mitad del túnel en vez de utilizar todo el tiempo el tornillo. En esta máquina acá es una que está en diseño ahora y tiene un tornillo que es retráctil y tenemos la capacidad de insertar una cinta transportadora para el retiro de los escombros y funcionar en modo abierto. Está todo incluido en el diseño de la máquina. Por supuesto, es una opción mucho más costosa, pero si tienen tramos muy largos, quizás necesitan en algún punto pasar al modo abierto y esto se vuelve una opción muy válida. Acá hay unas partes hechas en AutoCAD de la máquina donde vemos cómo están los tornillos en la máquina y en la cámara de excavación y cómo son retráctiles y cómo se vuelve para atrás cuando se cambia el modo en modo de roca o abierto. El tornillo va todo el tiempo para atrás, está almacenado y viene después del escudo de cola.
y está en la cámara de corte y hay placas adicionales que toman los escombros y ahora los llevan a la cinta transportadora para extracción del escombro. Un estudio de este tipo de máquina es en Grosvenor, en Australia. Es una mina de carbón activa en Australia. Y el proyecto consistía en 2 líneas para túneles de accesos a la mina. El primero era de 12,5% de declinación y después una galería de transporte de 16,7% de declive. Esta era una máquina EPB de roca que iba hacia abajo con algunas características especiales, un poco sobre la geología. Es una mina de carbón. Australia tiene requerimientos muy estrictos para explosivos del tipo gas metano, el tipo de estas explosiones. Y es bastante en esta máquina esto, así que al principio del túnel había sedimentos y terminaba finalmente en arenisca. Por la geología del área, uno podía chocar con el carbón en diferentes concentraciones a lo largo del túnel. La tuneladora era de 8 metros y fue ensamblada por primera vez en el lugar, es decir, no había ningún montaje en una fábrica, sino simplemente se montó en el sitio, en el obrado. Requería algunas cosas especiales y lo vamos a hacer en un proyecto. Hay que tener en cuenta que esta es un área remota de Australia, entonces había que traer los talleres, las herramientas, todo había que llevarlo al obrador, al sitio, había que planear las cosas hidráulicas, todo por primera vez en ese lugar. Y como teníamos la posibilidad de que en este entorno de carbón hubiera metano, había diferentes zonas de exclusión con un límite donde estaban a prueba de inflamable o de que explotara. Y en base al diseño de la máquina, se también produjo una reducción de los costos en los componentes. Y como tenían todas estas zonas de exclusión, no necesariamente todas las componentes tenían que hacer a prueba de explosión. Entonces, primero la idea era hacer el primer túnel, hacer después las dovelas o todo el recubrimiento y después utilizar la máquina para el segundo túnel. Los desafíos del proyecto era este tornillo transportador central. Pensamos que el transporte con ese tornillo iba a ser mucho tiempo y fuimos con este montaje central. Debido a la naturaleza explosiva, queríamos utilizar este tornillo como un tapón, porque si chocaban contra ese material de carbón, se ponía todo el tornillo ahí que contenía el material, y las características de diseño de la máquina permitían un cambio muy rápido entre los diferentes modos de operación. En el centro de la máquina parece como si fuera un zapallo, pero digamos aquí vemos el tornillo que se extiende hacia la cámara y estos dos acá son retráctiles, se llevan para atrás para que operen como un EPB normal, y si quieren operar en modo abierto, esos ojos que parecen del zapallo de Halloween se extienden y modifican el cabezal de corte y va directamente todo el escombro dirigido a este tornillo que está en el centro. Y también se extiende hacia la cámara de corte, que funciona como sería la cinta de caucho normalmente en otras situaciones. Entonces, aquí se extienden los tornillos, pero no el recubrimiento, y funciona como una EPB normal. Y el material es extraído de manera normal y en el modo de roca se extiende esta cobertura, y el muro de contención del muro se extiende también para crear esta zapata para el escombro. Y en la cámara de corte se levanta, se iza todo este material
para levantar los escombros y llevarlo directamente a este tornillo que está en el centro para retirarlo. Otro aspecto de la máquina eran las herramientas intercambiables. En modo EPB es bidireccional el cabezal de corte y tiene 9 brocas. Y tenemos los scrapers bulonados como una EPB normal. En este caso es bidireccional. En dirección única o en modo de roca ahora se reemplazan las cortadoras aquí y se ponen los bucket lips, otro tipo de cortadoras bulonados. Aquí simplemente lo que están haciendo es levantar el material en una sola dirección. Y si tenemos el modo mixto bidireccional, están los scrapers en los dos lados de la máquina. Otras consideraciones también era la posibilidad del metano, como dijimos antes. No queremos utilizar entonces aire para crear las burbujas de espuma para lubricar la cadena, la cámara. Entonces acá era como una característica en frío, digamos, lo que utilizamos que funcionó muy bien. Otras cosas era la movilización y desmovilización rápida y la construcción de la máquina. Esta sección transversal muestra que se hace la retracción una vez que termina el primer túnel, se desmonta las cortadoras y toda la parte central de la máquina, la parte central, se retrae hacia arriba de la pendiente con estas cubiertas. Y acá tenemos con estos vehículos de múltiples servicios y se trae hacia arriba para empezar con el otro túnel. Como dije antes, es un entorno explosivo, por lo tanto se montó todo sin soldadura. Tenemos 4 secciones externas en una sola central y acá vemos las líneas divisorias. El escudo tiene el mismo diseño general con 4 secciones principales con una sección clave en la parte superior que permitía desmontarlo sin tener que hacer una sobreexcavación en el fondo del túnel. Y esta es la imagen trasera de este escudo una vez que fue separado. Cómo podía operar como una máquina de escudo único de roca dura. Tenían estabilizadores en la tuneladora, como si fuera un rotor dentro de una lata de aluminio. Si no tuviera estabilización, va a causar mucho desgaste. Por lo tanto, teníamos la capacidad de extender los estabilizadores y centrarlos con la máquina para lograr mayor eficiencia y reducir el desgaste y la fricción en los anillos de corte. Y como si opera de un solo escudo, tenemos las zapatas, ponemos los estabilizadores, extendemos las zapatas móviles y tenemos una articulación activa y ahí podemos sacar las cabezales de corte del frente y podemos ir a hacer algún trabajo en caso de que tengamos que hacerlo a presión atmosférica. Acá tenemos algunas imágenes de las tuneladoras. Este es el túnel principal. Acá vemos cuando lo están sacando, cuando se completó con el primer pase del primer túnel. Y una vez que llegó a la superficie, así se veía. Con el erector, desapareció el escudo y pueden ver todo el resto del equipo hacia atrás de cola. Esta es una buena imagen. Utilizando los scrapers, pueden ver cómo está el corte del frente del túnel. Era autosoportante. Realmente reitera que es una naturaleza contra explosiones o a prueba de explosiones y lo muestra muy bien. Acá vemos la cortadora en una de las intervenciones que hicimos, el cabezal de corte, y cuando se excavan algunas secciones pueden ver acá el frente del túnel y cómo se ve el frente del túnel con esta excavación. Esta es una imagen cuando sacaron la máquina dentro del primer pozo y movilizarla al siguiente, moverla hacia el siguiente, y entonces teníamos este vehículo de multicubierta, con plataforma de transporte que hacía el transporte de todo para llevarlo al próximo sitio, montarla de nuevo y comenzar con el siguiente túnel.
Y si hablamos de las velocidades de avance, desde diciembre de 2013 y se completó con el primero en el 2014 y se lanzó el segundo pozo o la segunda galería en noviembre del 2014. No los voy a aburrir con algunos de los logros del proyecto, pero lo que quería hacer con esto es mostrarle algunas de las versatilidades que tiene esta máquina con un diseño adecuado. Y lo que quería la mina realmente los ayudó. Una tuneladora es un invento, una inversión muy grande realmente, pero realmente pudieron llegar al carbón mucho más rápido con este método, con muy bajo costo por metro de túnel. Esto es el ensamblado final de la máquina para el primer lanzamiento. Con esto termino mi presentación y estoy dispuesto a contestar preguntas en caso de que haya alguna.